Vamos a empezar en esta mañana y me quiero introducir de la siguiente manera. Tener casa propia o alquilada es estar en familia y es una gran bendición, una dicha, y no importa el tamaño, el diseño, el color de su casa, si es propia o si es alquilada. Pero el hecho de tener una casa, de estar en familia, es una gran bendición, una gran dicha. Y más importante que todo lo físico, el color, el tamaño, el diseño, lo más importante son los seres queridos que hay en nuestra casa. La armonía que puede haber en una familia. El amor y la paz que en una casa puede haber. Y aún mucho mejor cuando en esa casa está la bendición de Dios. Aún mucho mejor, mis hermanos, si el Señor es quien gobierna esa casa donde vivimos usted y yo, sea alquilada, prestada, sea propia. Eso, hermano, es una gran bendición. Así que, hermano, hermana, sintámonos dichosos si tenemos casa donde vivir. Porque muchos no tienen esta bendición, hermano, no tienen casa. En los Estados Unidos, en varios estados, muchos viven en las calles. Yo no sé si usted ha visto la película En Busca de la Felicidad, de aquel actor Will Smith, pero él se le complica la vida, se le pone tan difícil que duerme varias noches en la calle. Hasta durmió en un baño ahí en la estación del metro. Y estuvo buscando refugio en esos lugares donde tienen que hacer grandes filas para poder dormir bajo techo en una cama. Para los que han visto esa película, ya se recordaron, eso es en Estados Unidos. Así que, hermanos, tener la dicha de tener, hermano, valga la redundancia, una casa, un techo, estar en familia, hermano, una cama donde refugiarnos, es una gran bendición, hermano. Gran bendición. A veces no valoramos esto. Ahora, el sinónimo de casa, quiero que lo escuche porque yo sé que muchos lo saben, pero quiero que esto quede bien claro en esta mañana. Sinónimos de casa es domicilio, hogar, morada, residencia, vivienda. Y si empezamos a hablar en caló, como los chavos o como algunos grupos, mi cantón, mi chante, mi choza, mi guarida, en inglés, my house, etcétera, la cueva, etcétera, etcétera. Sea como sea, tener una casa, se lo vuelvo a repetir, siéntase dichoso, siéntase bendecido. Así que, hermanos, hubieron casas que recibieron a Jesús, hermano. Lo leímos hace poco y lo seguiremos leyendo en el Nuevo Testamento. Pero hubieron casas que recibieron a Jesús, el Hijo de Dios. Y una de esas casas fue la casa de Lázaro, con sus hermanas Marta y María. Era uno de los lugares preferidos y más íntimos que al Señor le gustaba. Era en una casa. También estaba la casa de Lázaro y sus hermanas, y la casa de Pedro, también la casa de Zaqueo, el jefe de los publicanos, la casa de Simón el leproso, la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, que a su niña le dijo: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Así que son algunos ejemplos de casas que se abrieron para que el Señor Jesucristo llegara no solo a tener compañerismo, a predicar el Evangelio de Dios. Así que en esas casas ocurrían milagros, salvaciones
sanidades. Acuérdese aquel paralítico llevado por 4 que lo abrieron el techo y lo hicieron descender en su lecho. Estaba en una casa que estaba reventada porque se oyó que estaba en casa. Así que es una gran bendición cuando hablamos de casa. Hablamos de un domicilio, de un hogar, una morada, una vivienda, una residencia, una familia. Así que ellos tenían compañerismo, gozo, amor. Era lo que se vivía en las casas donde se abría para el Señor Jesús, para el Evangelio. Y eso era solo el comienzo, mis hermanos, y una muestra de lo que iba a suceder con la iglesia primitiva tiempo más adelante y aún en nuestros tiempos. Por eso, mis hermanos, se lo vuelvo a repetir, sintámonos dichosos en casa. Sintámonos dichosos en casa. Yo quiero predicar este sermón que yo le titulé Iglesia en tu casa. Iglesia en tu casa. Y nuestro texto central es Hechos capítulo 1 del 12 al 14. Hechos capítulo 1 del 12 al 14. Este mensaje o este sermón nació leyendo la Biblia juntamente con ustedes, y en la noche voy a terminar de predicarlo porque voy a tener la segunda parte en la noche, pero está tremendo, hermanos. No porque yo lo haya hecho, porque yo lo predique, es que es palabra de Dios y Dios quiere hablar a nuestras vidas, pero en la tarde vamos a ver el final de este sermón. Así que vamos a leer nuestro texto, Hechos capítulo 1 del 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Hasta ahí nada más, hasta el 14. Iglesia en tu casa. Es un título que hemos usado para dar la publicidad o para anunciar a todos para que se conecten. Iglesia en tu casa. Y yo quiero ahora sí predicar específicamente de esto, iglesia en tu casa. Y quiero hablar en primer lugar, perseverando y orando en casa. Los versículos que acabamos de leer nos están dando este panorama, perseverando y orando en casa. Seguramente los discípulos, con las mujeres que seguían a Jesús y con María, madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús, seguramente después de la ascensión, es decir, después de que Cristo subió, que se despidió de ellos en el monte de los olivos, ellos regresaron a Jerusalén, pero regresaron a la misma casa donde Cristo había compartido con ellos la cena de la Pascua. A esa misma casa donde se celebró esa cena de la Pascua. A esa casa están regresando, y es ahí donde estos versículos nos están diciendo que están perseverando y orando en casa, en esta casa. Después de la ascensión de Cristo, hermano, fueron a Jerusalén, y en una casa donde los primeros cristianos se reunían, es aquí en estos versículos que acabamos de leer que está sucediendo. Ahí comenzó la forma, allí comenzó la manera de congregarse para ellos. Y fue en el templo, en el día de Pentecostés, cuando descendió del cielo ese poder de lo alto, esa promesa que el Señor les había dicho: y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, el Consolador,
y me seréis testigos. Bueno, en el día del Pentecostés, en el templo, no estaban en la casa en ese acontecimiento, sino habían ido al templo. Ahí es donde se derramó, se asentó sobre ellos ese poder y se asentaron esas lenguas, y según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Esto, hermano, sucedió en el templo, pero el comienzo para ellos, para perseverar y orar, fue en esta casa que estaba en el aposento alto. Así que, mis hermanos, qué gran bendición para aquella familia o para aquel dueño de esa casa en el aposento alto. Qué gran bendición para aquella familia, que su casa fuera escogida para celebrar la Pascua que el Señor celebró con los discípulos. Se dice que el hombre o el dueño de aquella casa era la casa del padre de Juan Marcos, quien escribió el Evangelio de San Marcos. Esa casa dicen que era de él, del padre de Juan Marcos, y fue escogida por el Señor. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran bendición para toda esta familia! Porque precisamente es ahí donde se alojaban los discípulos después de la ascensión. Ahí estaban los discípulos, las mujeres que seguían a Jesús, la madre de Jesús y sus hermanos. Después de la ascensión, a esa casa se fueron a perseverar y estar orando en unidad, unánimes. Hermanos, estamos en este tiempo donde su casa, donde usted vive, alquila o está prestada, ese lugar, esa morada, esa vivienda, también puede y debe de ser un lugar donde en familia, escuche bien, en familia estemos perseverando, unánimes en oración, pues los templos están cerrados ahora mismo. Estuvimos transmitiendo algunos servicios los domingos en la mañana allá en el templo, y en nuestra iglesia madre mi pastor estuvo transmitiendo los domingos en la mañana en el templo, pero ahora también en su casa, porque ya no se puede ir ni siquiera el domingo en la mañana. Y nosotros estábamos yendo a otras casas, pero tampoco se puede ir por esta nueva disposición o orden presidencial. La realidad es, mis hermanos, que si los templos están cerrados por este momento, pero su casa y mi casa debe de ser el lugar de la iglesia. No debe de ser un lugar para que impere el miedo. No debe de ser un lugar, su casa, donde reine la incredulidad, donde estén los pleitos, donde estén las amarguras, los desacuerdos, hermano. No es para eso nuestra casa. Ahora que no podemos ir a los templos, su casa, hermano, debe de ser un lugar para que estemos perseverando en familia y en oración. Y sumado a eso, estar estudiando la Biblia como lo estamos haciendo. Nuestra casa debe de ser una sede de oración. Una sede de oración, hermano. Yo le puedo asegurar tristemente que hay muchos hermanos que se han apartado completamente de su fe. Ya no están leyendo la Biblia, no están orando ni se están conectando. Pero ahora es en casa. Debe de ser una sede de oración, no un lugar para somatar ollas, como lo están haciendo algunos, y sartenes que salen en las terrazas, hermano, y a gritar cualquier cosa. Solamente haciendo ruido, porque es lo que están haciendo, solo ruido. ¿Y sabe qué me recordó a mí esa imagen? Porque ya lo habían hecho anteriormente y en otros países también. ¿Sabe qué me recordó? Como los profetas de Baal, cuando
el profeta Elías reta a los profetas de Baal para demostrar quién es el Dios verdadero. Y acuérdese que los profetas de Baal empezaron a hacer mucha bulla, a lastimarse el cuerpo, a gritar y a hacer un escándalo, y Elías se burlaba de ellos. Griten más duro porque quizás está dormido su Dios, o quizás se fue de paseo. Se burlaba de ellos. Eso me recordó, hermano, lo que está haciendo la gente de somatar ollas y toda esa cuestión es más que ruido. Nuestra casa no debe prestarse para eso, mis hermanos, porque los profetas de Baal clamaban a sus dioses y no hubo ninguna respuesta. Pero Elías no hizo mucho escándalo, solamente oró y dijo: Dios, muéstrales ahora que tú eres el verdadero. Y fuego descendió del cielo y consumió el holocausto, hasta lamió las piedras. Todo esto, hermano, demostrando ese Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo podemos llamar a Dios y sabe, Él responde, pero no es somatando las ollas, los sartenes. Dios nos escucha, hermano, a través de la oración y nos ayuda. Muchos se van en el viaje, en la emoción, y también salen ahí somatando las ollas. No se les están todas despeltradas, algunas de tanto que le da al marido a lo mejor en la cabeza. Pues yo digo, a lo mejor puede pasar. Pero no es así, mis hermanos, porque el Señor también escogió su casa y la mía. El dueño de aquella casa pudo haber dicho que no. Cuando mandó a los discípulos a decirle: vayan a ver, sigan a un hombre que lleva un cántaro, y en la casa donde entra ahí es, y díganle al dueño, al señor de la casa: está preparado aquel lugar para que yo celebre la cena o la Pascua con mis discípulos. El dueño, que se dice que era el padre de Juan Marcos, él pudo haber dicho: ¿saben qué? No, díganle que no, la tengo alquilada, está ocupada, está llena de cosas viejas, así que no puedo. Él pudo haber puesto muchas excusas, muchos pretextos, él pudo haber dicho que no. Pero lo maravilloso es que aquel lugar fue abierto para el Señor Jesucristo. Lo maravilloso es que aquel lugar no era perfecto. Escúcheme bien, no era perfecto, pero era el lugar adecuado para celebrar la Pascua y después continuar perseverando y orando y ser una sede del Evangelio del reino de Dios. Esa casa se convirtió en una sede, hermano, porque ahí se reunían, y eso debe de ser en su casa y en mi casa, algo poderoso. Yo sé que su casa y mi casa, hablando de los miembros de la familia, de los matrimonios, los padres, los hijos, no hay casa perfecta. Porque aquí no era un lugar perfecto, pero era un lugar adecuado que se abrió para que el Evangelio siguiera adelante, para que fuera una sede de oración, un lugar poderoso donde Dios los visitaba. Esa debe de ser nuestra casa, su casa y mi casa. Un lugar así. No es un lugar perfecto, es que no hay familias perfectas. No hay matrimonio perfecto, pero debe de ser, tiene que ser un lugar adecuado para que usted establezca una sede de oración, una sede donde el Evangelio pueda predicarse, donde usted diga: Señor, esta casa es tuya, tú gobiernas, tú reinas aquí, haz lo que tú quieras. Y qué maravilloso es que las casas se abran para el reino de Dios, para el Evangelio, porque así es como estamos ahora reuniéndonos. Y qué bueno que usted se conecta en su casa, y qué bueno que usted tome la autoridad como hombre, porque la responsabilidad es más para los hombres. Si hay hombre en casa, si hay padre, esposo, usted debe poner el ejemplo, yo debo poner el ejemplo, conectarse a tiempo, preparar el ambiente, todos quietecitos, con reverencia, porque su casa, mi casa, debe de ser un lugar para perseverar, para orar, para el Evangelio, para el Señor Jesucristo.
Y gracias a todos los que están conectados. Gracias, hermano, porque de eso se trata. Esto es una preparación para las cosas grandes que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quiero hablar en segundo lugar de casa en casa. De casa en casa. Es lo que estábamos haciendo, hermano. Lo que comenzó en una casa, allá en el aposento alto, ahora había necesidad de hacerlo de casa en casa. Recordemos que el templo que se menciona en la Biblia cuando dice y perseverando en el templo cada día y en las casas partiendo el pan, cuando habla del templo se está hablando del edificio, del templo que hizo el rey Salomón, que él había construido. De ese templo está mencionando. Así que allí los discípulos, los cristianos iban a orar. Y allá en el capítulo 3, no tiene que leerlo ahorita, pero dicen que a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, Pedro y Juan iban a la oración. ¿A dónde? Al templo. Iban a orar. Y ocurrió el milagro con aquel paralítico cojo de nacimiento que lo ponían no en el templo de la Hermosa. Tenemos que ser cuidadosos con eso. No, en la puerta del templo, y ese portón o ese acceso se llamaba la Hermosa. No era un templo de la Hermosa, no, era ese templo, pero ese portón, ese acceso se llamaba la Hermosa. Ahí ponían a este cojo de nacimiento. Así que ahí es donde ocurre un milagro poderoso. Se levanta y entra al templo alabando y dándole la honra y la gloria a Dios junto con Pedro y Juan. Algo poderoso sucedió y fue sanado. Ahora ya no era solo en la casa del aposento alto donde se tenían que reunir, sino en casas de hermanos que abrieron sus casas al Señor Jesucristo. Abrieron sus casas para el Evangelio. Porque no había un templo específico para la iglesia primitiva. Solo era el templo donde iban los fariseos, los saduceos, y donde hacían todos esos sacrificios que la ley mandaba. Ellos no tenían un templo específico como iglesia de Cristo. Entonces andaban de casa en casa reuniéndose. Lo comenzaron a hacer así, hermano, y un poderoso avivamiento, un gran mover de Dios sucedió, hermano, porque empezaron a reunirse de casa en casa. Lo vamos a leer, Hechos capítulo 2, 43 al 47 y adelante. Hechos 2, 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia aquí no era un templo físico, era el grupo de cristianos que se reunían en las casas, iban a orar al templo, perseveraban en el templo, pero en las casas estaba pasando algo glorioso y poderoso. Estaban creciendo de casa en casa. No dice en una sola casa, no dice solo en el aposento alto, sino que ahora dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Eso de partir el pan en las casas se refería también a lo que el Señor les había dicho
sobre la Pascua, y haréis esto todas las veces en memoria de mí. Pero se reunían para alabar a Dios, para predicar el Evangelio, para hacer lo que habían visto del Señor Jesucristo. En este tiempo que estamos viviendo, donde no podemos reunirnos como iglesia en el templo, hermano, en lugar de renegar, en lugar de decir qué feo es el servicio por internet, en lugar de decir no es lo mismo usted, no me gusta, qué aburrido. Hermanos, es triste que cristianos tengan ese pensamiento. Es que no es lo mismo, usted no me gusta, qué aburrido. Sé que hay complicaciones, hermano, pero en lugar de estar renegando, hay iglesias que no están haciendo absolutamente nada. Entonces, ¿qué están haciendo? Se están conectando a otras iglesias, escuchando doctrinas de hombres, confundiéndose más, y luego van a aparecer con rollos que no están en la Biblia. Por eso, hermano, nosotros hemos estado continuamente conectados, alimentándole. Hubiera sido para nosotros fácil decir, bueno, no nos podemos reunir en el templo, vamos a hacer lo que podamos y listo, y descansemos. No, es cuando más hemos estado conectados y trabajando, y agradecemos a todos los que se conectan todos los días. Gracias. Pero tristemente hay cristianos que reniegan, y son aquellos que ni cuando estaban en el templo se gozaban, ni cuando estaban en el templo llegaban con la mejor disposición. Así que no es el lugar, ahora es en su casa y en mi casa. Si usted no ha aprendido a alabar a Dios en su casa, a escuchar su palabra, a estar en reverencia, a estar con respeto en el templo, en su casa va a ser un conflicto. Porque ahora es en nuestras casas. Todos aquellos que han aprendido a adorar a Dios, no importa si está en el templo, si está en su casa, si está en el trabajo, si va por la calle y ha aprendido a adorar a Dios, le adora, porque no es el lugar precisamente. Hermanos, Pablo y Silas no estaban en el templo, ni estaban en las casas, cuando ellos a la medianoche, con el cepo, bien golpeados, sin comer, quizás deshidratados, empezaron a cantar himnos, a alabar a Dios. Y Dios se movió poderosamente. No es el lugar. Lástima, le hubiera dicho Silas, lástima Pablo que no estamos en el templo, si no hubiera cantado unas buenas alabanzas. Lástima que no estamos en la casa de Pedro, si no nos estemos gozando. No, allí mismo, hermano, algo poderoso sucedió. Quiere que Dios le visite en su casa, hermano. Es la disposición que hay en el corazón. No es el predicador, no es el grupo de alabanza. Ay, es que el pastor fulano de tal de la mega iglesia, viera qué mensaje los que predican, sí, pero solo le llenan aquí y aquí no pasa nada. Hermanos, les animo a que en su casa verdaderamente la presencia de Dios se derrame y se manifieste como Él quiere. Porque ahora es en casa. Ahora es en casa. No es tiempo para andar renegando por todo. Estamos haciendo lo que podemos. No es la calidad del audio. No es la calidad del escenario que hay. No, es su corazón y mi corazón. Porque Pablo y Silas estaban en la cárcel y Dios se movió para ellos. Hermano, este tiempo lo podemos aprovechar para hacer lo que la iglesia primitiva hizo, hermano. Ese compañerismo que tenían, y dice, y perseverando unánimes. ¿Cuánto dice ahí, hermano? ¿Cada domingo? ¿Cada semana? ¿Cada mes? No, cada día, todos los días, en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvos. Su casa puede ser de gran bendición para el vecindario donde usted está, hermano. Créame, la presencia de Dios desciende y afecta para bien a sus vecinos. Una cobertura de Dios, una gracia de Dios, porque ahorita en este tiempo estamos de casa en casa, ahora es de casa en casa, así estamos reunidos y casi todo el mundo evangélico y aún otros así lo están haciendo, de casa en casa. Pero si no ha aprendido a establecer la presencia en su casa, le va a costar. No es el lugar. Aquí es donde sale a flote nuestra verdadera fe. No es el lugar, hermano, es su corazón, el mío. Podemos aprovechar este tiempo para hacer lo que hizo la iglesia primitiva, ese compañerismo que tenían, hermano. Ahora es triste que teniendo tantos medios de comunicación, la iglesia no se comunique. Nada cuesta mandar un mensaje, nada cuesta una llamadita. ¿Cómo está, hermano, hermana? Dios le bendiga. Qué bueno, bueno. Dicen que las llamadas son para cortar distancias, no para alargar conversaciones. Si no quiere hablar mucho, Dios le bendiga. Qué bueno que están bien. Seguimos orando por ustedes. Ánimo, hermano, ánimo, hermana. Un mensajito. Esa fe que tenía la iglesia primitiva, hermano. Esa fe. Ese deseo, esa disposición para servir a Jesús es lo que veníamos haciendo nosotros también antes de esta pandemia del COVID-19. Se recordarán muchos, algunos aquí en Cobán, antes de esta pandemia nos empezamos a reunir de casa en casa. ¿Se acuerda? De casa en casa. Y empezamos a ir para allá, para acá. Un buen tiempo, hermano. Nos gozamos. Antes de esa pandemia ya estábamos con esto de casa en casa. Y cosas buenas sucedieron. Y si esto va a tardar más tiempo, hermano. Porque esta semana que viene, lunes al jueves, creo yo, el otro fin de semana vamos a estar otra vez encerrados totalmente. ¿Y qué vamos a hacer? Amargarnos, frustrarnos, ponernos a llorar, desesperarnos, renegar. Hermano, podemos hacer cosas grandes desde su casa, desde mi casa. Podemos hacer algo poderoso, hermanos. Hermanos, yo estoy orando para que se levanten más predicadores. Qué tremendo sería, hermanos. Ahora nos vamos a conectar todos a la casa del fulano, mengano y merengano y lo que usted sea que se llame. Nos vamos a conectar ahora porque él va a predicar. Ellos van a llevar a cabo el servicio. Qué tremendo sería, hermano. Y luego nos vamos a conectar a la casa del hermano porque él va a predicar. En lugar de estar renegando, decir, ¿qué puedo hacer? Algo puedo hacer en mi casa también. Lo que ayer hicimos, hermano, no es nada profesional, pero sí es de todo corazón, hermano, y toca vidas, toca corazones, porque no nos vamos a quedar paralizados, no nos vamos a quedar quietos diciendo, bueno, no se puede hacer nada, ni modo, ¿para dónde la agarramos? No, hermano, lo que podamos, porque un poderoso avivamiento se desató aquí. Dios nos visitó de casa en casa. Si esto va a tardar más en nuestro país, de no ir a los templos, pero se van a ir abriendo posibilidades de salir como estábamos antes del toque de queda total, le animo a que disponga su casa para el Señor, hermano. Disponga su casa para el Señor Jesucristo. Ya no le dé chance al diablo que siga entrando. No le dé chance, no le abra la puerta al miedo, no le abra la puerta a la incredulidad, no le abra la puerta al fracaso, hermano. Ábrele las puertas, las ventanas al Señor Jesucristo y se gozará. Un avivamiento empezará en su casa, desde su casa, porque todo comenzó en la casa del aposento alto. Luego empezaron de casa en casa y se gozaban, tenían un buen tiempo, hermano. De casa en casa. Y no estamos pidiendo que su casa sea con baños de oro,
y que su casa tenga, qué barbaridad, parece un jardín. No, hermano, no es la forma, no es el tamaño, no es el color, no es nada material, es su corazón. Es su disposición, hermano. Su casa, si su casa y mi casa es un lugar para perseverar y orar unánimes, hermano. Si su casa se abre para el Señor Jesucristo, como lo hizo el Señor cuando estuvo predicando y como lo hicieron los discípulos y como lo veníamos haciendo, hermano, entonces cosas poderosas se van a desatar en su vida y algo poderoso va a suceder después de que todo esto pase. Si el Señor permite que después de todo esto, hermano, vayamos poco a poco a la normalidad, aunque no vamos a regresar como antes, su casa puede ser un canal de bendición. Y en la noche quiero hablarle del tercer punto que está tremendo también. Algo que Dios está poniendo en mi corazón que quiere hacer aquí en Cobán y lo puede hacer en cualquier lugar también. Disponga su corazón. El tercer punto en la noche va a cerrar este mensaje. Así que yo le voy a animar a que cierre sus ojos. Cierre sus ojos, mi hermano, mi hermana. Incline su rostro en reverencia a Dios. No se mueva, no se levante. Este es el momento crucial porque es donde se toman decisiones. ¿Qué va a hacer con el mensaje que escuchó? ¿Qué va a hacer con la palabra que Dios trajo a su vida? ¿Solo lo va a almacenar? ¿Lo va a ignorar? ¿Va a decir a mí qué me importa? Aquí es el momento más importante, así que le animo a que no se mueva. Iglesia en tu casa. Gracias a Dios porque hay casas que nuestros hermanos han abierto con mucha alegría. ¿Sabe que hay hermanos que nos han dicho, claro que sí, aquí los esperamos, va a ser una bendición, queremos que estén aquí, hermano? No sabe cuánto nos gozamos escuchar eso. En esta tarde, Iglesia en tu casa va más allá que un título, porque fue como inició el Señor también, fue como los discípulos siguieron después de que el Señor ascendió, y fue como lo hicieron también después de que se desató el Espíritu Santo, de casa en casa. Su casa tiene que ser un lugar donde se persevere, se ore. De casa en casa, el reino de los cielos se va a extender.